Bien, queremos orar juntos en esta oportunidad. Vamos a orar. Bendito Dios y amado Padre, gracias porque en tu grande amor y misericordia, Señor, tú nos has bendecido, nos permites estudiar tu palabra libremente y queremos, Señor, entender un poco más acerca de lo que es el juicio de las edades, ese juicio que se está desarrollando en estos momentos, y pedimos que tu Espíritu nos pueda dirigir en este estudio y que nos abras el entendimiento, nos des discernimiento, Señor, para comprender las Sagradas Escrituras. Te lo pedimos en el nombre sagrado de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a buscar algunos pasajes en Daniel, el capítulo 7. Vamos a comenzar con Apocalipsis 22:12. Apocalipsis 22:12. Dice así el Señor Jesucristo: vengo pronto, y mi galardón conmigo, para dar a cada uno según su obra. Apocalipsis 22:12. Dice el Señor Jesús: yo vengo pronto, y mi galardón conmigo. Es decir, viene con su galardón, con la recompensa, para dar a cada uno según su obra, según lo que haya hecho. Ahora, cuando Cristo viene por segunda vez en poder y gloria, que dice en Apocalipsis 1:7, todo ojo le verá, va a ser un momento glorioso. Cristo viene con poder, con voz del arcángel, con trompeta. Será un momento maravilloso. Cristo viene en poder y gloria. Ahora, cuando Jesús viene, no viene, como quien dice, a realizar un juicio. Dice el versículo que Él ya viene para dar la recompensa, según haya sido la obra de cada uno. Es decir, es lo que conocemos como que Jesús ahora viene a ejecutar juicio, pero realmente el proceso de juicio, el proceso para definir quién está de parte de quién, pues ese juicio es previo al regreso de Jesús. Porque cuando Jesús ya viene, Él viene para dar a cada uno según su obra. Es decir, tiempo antes de que Él venga, se debe realizar un juicio. Un juicio. Un juicio como entendemos hoy en día, que se realiza un juicio en una corte donde hay un juez, donde hay espectadores, donde hay acusador, donde hay leyes, ¿verdad? Todo lo que conlleva un juicio. Asimismo, pues Dios también va a realizar o realiza un juicio previo al regreso de Cristo, porque cuando Cristo ya viene para dar a cada uno según su obra. Ahora, usted podrá preguntar: pastor, pero ¿por qué Jesús tiene que realizar este juicio? Porque entendemos que Dios, pues, es omnisciente, es decir, todo lo sabe. Dios no necesita realizar juicio, Dios ya sabe las cosas antes que sucedan. ¿Por qué es necesario este juicio? Bueno, primero, que el proceso de juicio, realmente Dios permite o realiza todo este procedimiento, no tanto para Él, porque sabemos que Dios todo lo sabe, sino para sus criaturas, para que sus criaturas, tanto nosotros como los seres angelicales, puedan ver y comprobar la transparencia y la justicia de Dios. ¿Ve? Entonces, por eso es que Dios permite o realiza todo este proceso de juicio, para determinar allí quién se salva y quién finalmente escoge perderse. Porque debemos entender una cosa: Dios no obliga a nadie. Dios a todos nos ha dado libre albedrío. Cada uno tiene la oportunidad, la libertad de decidir, de escoger, ¿verdad? ¿Qué va a hacer con su vida?
Dios quiere que le sirvamos, Dios quiere que le sigamos, Dios quiere que le amemos, pero no de una manera obligada, sino que nosotros le reconozcamos voluntariamente como nuestro Dios, como nuestro Creador y nuestro Salvador. Así que Él nos da la oportunidad de decidir. Entonces el juicio, el procedimiento de juicio que Dios realiza antes de que Cristo venga, todo ese procedimiento solamente es para mostrar qué fue lo que usted decidió. ¿Qué fue lo que usted decidió? Porque usted es libre de decidir. Así que todo este proceso que Dios realiza es para simplemente revelar qué fue lo que usted decidió. ¿Qué fue lo que usted decidió? Vamos a ir a Daniel el capítulo 7 y el versículo 10. Daniel el capítulo 7 y el versículo, vamos a leer desde el versículo 9. Versículo 9 de Daniel 7. Estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos y se sentó un anciano de días. Su vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y fuego ardiente las ruedas del mismo. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Miles y miles lo servían. Mire qué interesante. ¿Quién es este anciano venerable? ¿Quién es este anciano entrado en años? Pues esta expresión aparece solamente aquí en toda la Biblia, pero podemos entender que es un título que se le da al que vive para siempre, cuyo reinado es eterno, a nuestro Dios Todopoderoso. Y sigue diciendo el versículo 10, un río de fuego procedía y salía delante de él, miles de miles lo servían y millones de millones estaban delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Aquí vemos entonces una escena de juicio. Hay libros, hay juez. En los libros pues están escritos los registros, los actos, para finalmente dar un veredicto final. El caso de cada persona será investigado y entonces al final se dará el veredicto final. Este juicio, como vemos en este pasaje, tiene lugar en el cielo. Tiene lugar allá en el santuario de Dios, donde mora Dios, donde está la presencia de Dios, allá en el cielo. Entendemos, como dijo o como oró Jesús, Padre nuestro que estás en el cielo. Entonces allá se está realizando este juicio que Dios realiza, un juicio investigador. Vamos un poquito más adelante a Daniel el capítulo 8 y vamos a leer el versículo 14. Dice, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Como mencioné, esta es la profecía de tiempo más larga, más extensa en toda la Biblia. 2300 tardes y mañanas. Nos está hablando aquí acerca del inicio del juicio. ¿Cuándo iba a comenzar este juicio? Dios lo revela en su palabra, Dios se lo muestra a Daniel. ¿Cuándo iba a comenzar este juicio de investigación, donde se vería el caso de cada persona, donde se estudiarían los libros, las acciones de cada persona, las decisiones de cada persona, y se daría el veredicto en la vida de cada uno? ¿Cuándo comenzaría este juicio? Dios se lo muestra aquí a Daniel, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Hablando del santuario que está allá en el cielo, porque entendemos que el santuario que Moisés construyó en el desierto era una maqueta o una copia del verdadero santuario que está allá arriba en el cielo. Entonces el santuario, la purificación del santuario nos remonta a lo que es
el día de expiación. La purificación del santuario en el tiempo cuando en el pueblo de Israel era un día de juicio para Israel cada año. El Yom Kippur, que se le conoce, día de expiación. En Levítico, el capítulo 23, podemos leer rápidamente un poquito acerca de esto. Levítico, el capítulo 23, vamos a leer en el versículo 27. Levítico, el capítulo 23 y el versículo 27. A los 10 días de este séptimo mes será el día de expiación. Tendréis santa convocación, afligiréis vuestras almas y presentaréis una ofrenda quemada a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, pues es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Este era el día de expiación, un día de purificación, un día donde se invitaba al pueblo de Dios a afligir sus almas, a clamar a Dios por el perdón de sus pecados, a buscar el arrepentimiento, a estar a cuentas con Dios. Era un día de juicio para el pueblo de Israel. Y ese día de expiación, pues simplemente simbolizaba lo que ahora estamos hablando. El gran día de expiación, el momento que inicia el juicio de Dios en el cielo, el juicio de investigación. Es decir, lo que Dios mostró en el santuario terrenal, con esas celebraciones y ceremonias, es para mostrarnos lo que iba a acontecer en los tiempos finales. Por eso es que Romanos 15:4 dice: todo lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito. Es decir, a través de las enseñanzas de las celebraciones y las ceremonias del santuario terrenal, podemos comprender entonces lo que sucedería en el tiempo final. ¿Cuándo entonces comenzaría este juicio? Daniel 8:14 nos plantea hasta 2300 tardes y mañanas, es decir, 2300 días, ¿verdad? Tarde y mañana es un día, según la creación, cuando estemos en el relato de la creación, y fue la tarde y la mañana el primer día. Entonces, tarde y mañana es un día, 2300 días. Ahora, lo que quisiéramos nosotros comprender entonces es realmente qué significan estos 2300 días, porque 2300 días es un periodo de tiempo bastante corto, son aproximadamente 6 años y algo, ¿verdad? 6 años y algo. Se estará refiriendo que de los días de Daniel en 6 años y algo estaría entonces iniciando el juicio. No, no realmente, porque esa profecía dice en Daniel 8:17. Vamos a leer ahí Daniel 8:17. Vino luego cerca de donde yo estaba, y al venir me asusté y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, que la visión es para el tiempo del fin. Es decir, la visión de esos 2300 días es para el tiempo del fin, y Daniel no estaba viviendo todavía en el tiempo del fin. Entonces, realmente, ¿qué significan 2300 días? ¿6 años y algo? No. Realmente no significan 6 años y algo. Esos días, realmente cada día simboliza un año. Cada día representa un año. Vamos a ver algunos pasajes que nos ayudarán a comprender esto. Ezequiel, el capítulo 4 y el versículo 6. Ezequiel, capítulo 4 y el versículo 6. Vamos a buscar un principio bíblico que conocemos como día por año. Día por año. Ezequiel capítulo 4 y el versículo 6. Cumplidos estos, te acostarás por segunda vez ahora sobre tu lado derecho, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Es decir, vemos un principio aquí donde cada día representa un año. Vamos a ir a Números, el capítulo 14 y el versículo 24. Números, el capítulo 14 y el versículo 24. Dice así la palabra del Señor. Números, el capítulo 14 y el versículo 24.
Bueno, al parecer este no es el pasaje, pero entendemos entonces el principio día por año, día por año. Vamos a tratar de encontrar ese versículo, después lo vamos a presentar. 2300 días entonces equivalen a 2300 años. 2300 años. Entonces, ¿cuándo comienzan estos 2300 años? ¿Cuándo es que realmente comienzan estos 2300 años? Porque al conocer el inicio de los 2300 años, entonces podremos nosotros saber cuándo es que inicia el juicio de las edades, el juicio investigador de Dios. Podremos ver entonces cuándo inicia el gran día de expiación. Entonces vamos a avanzar en el estudio. En Daniel el capítulo 9, encontramos una profecía que forma parte de estos 2300 años. Encontramos una profecía aquí que conocemos como la profecía de las 70 semanas. Profecía de las 70 semanas. Ahora, yo sé que algunas personas estudian esta profecía y pues buscan la manera de iniciar la profecía de las 70 semanas, luego como pausarla y decir que falta una semana, que va a ser ya en los últimos tiempos, donde entonces viene un anticristo que se va a levantar allá en Jerusalén. Y bueno, yo comprendo esta cuestión, pero vamos a ver lo que realmente enseña la palabra de Dios en cuanto a esta profecía de las 70 semanas, y vamos a ver que no tienen ninguna pausa, sino que las 70 semanas van de corrido, y vamos a ver rápidamente qué significa esto. Ok, vamos a ir entonces a Daniel el capítulo 9 y el versículo 24. Daniel el capítulo 9 y el versículo 24. De paso, el otro versículo que íbamos a leer acerca del principio día por año era Números capítulo 14 y el versículo 34. Ya había dicho 24 y era el versículo 34, así que lo vamos a leer siempre. Números el capítulo 14 y el versículo 34. Dice así: conforme al número de los días de los 40 días que empleasteis en reconocer la tierra, cargaréis con vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día. Ahí nuevamente encontramos el principio día por año. Lo vimos en Ezequiel, lo vemos en Números y lo aplicamos a esta profecía de los 2300 días. Así que ahora sí, vamos entonces a las 70 semanas de Daniel, el capítulo 9. Y leemos en el versículo 24, 70 semanas están cortadas para tu pueblo. 70 semanas están cortadas o tomadas, o podemos decir tomadas de ¿qué? De los 2300 días. 70 semanas tomadas, cortadas de la profecía de los 2300 días, que son 2300 día por año, 2300 años. Entonces, 70 semanas tomadas de los 2300 años. ¿Cuántos días tiene 70 semanas? 70 semanas, según el año bíblico, tiene 490 días. 70 semanas son 490 días. Y aplicando el principio día por año, entonces son 490 años. Entonces, vamos a repasar otra vez. Según Daniel 9:24, de los 2300 años, dice que 490 años se toman de allí, ¿verdad? De los 2300. ¿Y qué es lo que simboliza o significa esta profecía de los 490 años o 70 semanas? Muy bien, primero que nada, entonces tenemos los 2300 años y vamos a dividir esos 2300 años. ¿Ok? La primera parte son los 490 años o 70 semanas.
Cuando empiezan las 70 semanas, empiezan a contar los 2300 años. Entonces, 490 años, que son las 70 semanas, vamos a enfocarnos en esa primera sección de esta gran profecía de los 2300 años. Entonces la primera parte o la primera etapa son los 490 años. ¿Qué sucedería en esos 490 años, en esas primeras 70 semanas? Vamos allá a Daniel, el capítulo 9. Vamos a leer a partir del versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Y nada ya le quedará. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su final llegará como una inundación hasta el fin de la guerra. Durarán las devastaciones. Versículo 27. Por otra semana, es decir, la última semana que falta, por otra semana más confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Muy bien. Vamos a detenernos a analizar ahí lo que hemos leído. Dice el versículo 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Cuánto es 7 más 62? 7 más 62 son 69. ¿Ok? Entonces 69 semanas, que son 483 años, 69 semanas son 483 años, vienen desde la salida de la orden para reedificar Jerusalén hasta la llegada del Mesías príncipe. ¿Ok? Entonces vamos a ir al primer punto, que es el punto de partida, que es la orden de reedificar Jerusalén. Esa orden la dio el rey Artajerjes. Esa orden la dio el rey Artajerjes, y podemos encontrar esto en Esdras, el capítulo 7, el versículo 8 y el versículo 13, donde se da el decreto para reconstruir Jerusalén. Este decreto es dado, según todos los historiadores, en el año 457 antes de Cristo. El año 457 antes de Cristo se da la orden para reedificar Jerusalén. Así que contamos el inicio de las 70 semanas o 490 días, que son años, 490 años, lo comenzamos a contar a partir del año 457 antes de Cristo. Entonces sabemos que antes de Cristo es 457, 456, 455, 454, ¿verdad? Va de mayor a menor antes de Cristo. Ahí tenemos el punto de partida de estas 70 semanas, y esto es importante porque el punto de partida de las 70 semanas es el mismo punto de partida de los 2300 años. Muy bien, vamos a continuar rápidamente viendo qué sucede. Dice el versículo 25, habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Cuánto es 7 más 62? Ya dijimos 69. Hasta que vendría ¿quién? El Mesías príncipe, dice el versículo 25, hasta la llegada del Mesías príncipe. Por eso es que la llegada de Cristo tiene un tiempo. En varios versículos podemos ver, por ejemplo, en Marcos capítulo 1, versículo 15, donde dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Donde está hablando acerca de la llegada de Cristo. Tenía su tiempo ya estipulado proféticamente. Gálatas 4:4, al llegar la plenitud de los tiempos, es decir, al llegar el cumplimiento del tiempo, cuando se cumplió el tiempo, vino Cristo, porque ya estaba en la profecía cuando vendría Cristo por primera vez, ¿verdad?, a este mundo. Tito capítulo 1 y versículo 2 y 3, prometida desde toda la eternidad, y que en el tiempo oportuno se ha manifestado su palabra.
Entonces, Mesías, la palabra Mesías significa ungido. ¿Y cuándo Cristo fue ungido? ¿Cuándo Jesús fue ungido? Fue ungido en el momento de su bautismo. En el momento de su bautismo. Entonces, de la orden para reconstruir Jerusalén hasta el bautismo de Jesús, deben haber 70 semanas proféticas, 69 semanas proféticas. 69 semanas proféticas son 483 días que representan 483 años. Muy bien, entonces del año 457 hasta el bautismo de Jesús, esos 483 años nos llevan al año, exactamente al año 27, donde según Lucas capítulo 1, versículo 1 y versículo 21, Jesús fue bautizado, Jesús fue ungido exactamente 483 años después de la orden de reedificar Jerusalén. ¿Ve qué exacta es esta profecía? Es exacta porque Dios es perfecto y Dios no falla con sus cómputos. Así que tenemos aquí la primera parte, ¿verdad? Las 62 semanas más las 7 semanas, 7 más 62, 69, y la llegada del Mesías, el ungimiento de el Mesías. Dice Lucas 3:22, y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma, y vino una voz del cielo que dijo: tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Muy bien, vamos a avanzar. Versículo 26, después de Daniel 9:26, después de las 62 semanas, es decir, después de los 483 años, ¿qué va a suceder? Se quitará la vida al Mesías. ¿Cuándo se le iba a quitar la vida al Mesías? Vamos a continuar leyendo en el versículo 27. Por otra semana más confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Con la muerte de Cristo iba a cesar, ¿qué cosa? Los sacrificios que se realizaban en el Antiguo Testamento de corderitos, que representaban el sacrificio de Jesús, pues cesan porque ya Cristo da su vida, es decir, a la mitad de la última semana, a la mitad de la última semana. Su ungimiento fue en el año 27, 483 años después de la salida de la orden. Falta una semana o 7 años. A la mitad de esa última semana, es decir, 3 años y medio después de su bautismo, se le iba a quitar la vida al Mesías. Iba a cesar el sacrificio y la ofrenda. Y exactamente así sucedió, que en el año 31 después de Cristo, es decir, justamente a la mitad de la semana, de la última semana, los últimos 7 años, 3 años y medio después del bautismo de Jesús, Cristo da su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Y entonces cesan los sacrificios. Marcos 15:38 dice: entonces el velo se rasgó en dos, desde arriba hacia abajo. Desde arriba hacia abajo indica que la mano divina rasgó el velo, indicando el fin de los sacrificios. Ya no más sacrificios, porque el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo había dado su vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Muy bien, eso en el año 31, el primer mes judío. ¿Y qué sucede entonces 3 años y medio después? Porque faltan 3 años y medio. Bueno, los historiadores concuerdan que 3 años y medio después algo interesante sucede. Esteban es apedreado. ¿Y qué relevancia tiene eso? Bueno, que el pueblo de Israel en sí, el pueblo, los judíos en sí, rechazan a Cristo, porque Esteban está predicando y le está diciendo a las personas: miren, aquel que ustedes crucificaron, ese es el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Y los líderes lo que hicieron fue sacarlo de la ciudad y le dieron muerte, lo apedrearon. Entonces, ese evento marca oficialmente ya el fin del tiempo para el pueblo de los judíos. Por eso Dios le dijo a Daniel en el versículo 25: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, para que el pueblo de los judíos pudiesen arrepentirse, pudiesen aceptar a Cristo,
pero no lo aceptaron, sino que Cristo dice, a los suyos vino y no le recibieron. Lo rechazaron. Y con el apedreamiento de Esteban, entonces oficialmente termina en el año 34 el tiempo que se le había determinado a los judíos para que fuesen el pueblo especial de Dios, y entonces también oficialmente comienza a predicarse el evangelio, ahora no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Qué maravilloso y qué privilegio es que nosotros, que no somos judíos, pues tenemos la oportunidad de recibir el evangelio, creer en el evangelio y predicar este evangelio. Así que terminan las 70 semanas con el apedreamiento de Esteban. Los líderes judíos rechazan el evangelio, y es predicado ahora el evangelio a los gentiles, esto en el año 34. Ahí terminan los primeros 490 años o 70 semanas proféticas. Todavía falta mucho más. Falta mucho más porque mencionamos que las 70 semanas es solamente el comienzo. Todavía faltan 1810 años. Mencionamos que la profecía 2300 años es la más larga de la Biblia. Ya vimos los primeros 490, ahora faltan los siguientes 1810. Pero al conocer ya el punto de partida de las primeras 70 semanas o 490 años, ya sabemos entonces a dónde llegan los 1810 años. ¿Y hasta dónde nos lleva? Pues al año de 1844. Exactamente en octubre de 1844 es que inicia la purificación del santuario que está en el cielo. Es cuando inicia ahora el juicio de Dios, el juicio de las edades. Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas luego el santuario será purificado. Entonces en el año de 1844 inicia el juicio de Dios, y esto hay que predicarlo, esto hay que predicarlo a las personas. Apocalipsis 14 y el versículo 7 dice que hay un mensaje. En el versículo 6 dice que hay un mensaje para todos los moradores de la tierra, para toda nación, tribu, lengua y pueblo, y el versículo 7 dice: temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Apocalipsis 14, 7, ese mensaje, esa predicación que tenemos nosotros que dar hoy, es que el juicio de Dios ya comenzó el juicio de Dios. Desde 1844 estamos viviendo en la hora del juicio de Dios. Como mencionamos anteriormente, Malaquías 3:16 habla acerca del libro de las memorias. Daniel 7, 9 y 10 dice que los libros fueron abiertos. Apocalipsis 21, 27 habla acerca del libro de la vida. Muy bien, en el libro de las memorias, ¿qué está escrito? Pues todas nuestras acciones. Todas nuestras acciones. Cuando se llamen los nombres allá en el juicio de Dios, pues la persona no va a aparecer allá, sino que de acuerdo a lo que está escrito en los libros, en el libro de las memorias, conforme a lo que está escrito allí, la persona va a ser juzgada. Muy bien, ¿quiénes están escritos en el libro o qué nombre se escribe en el libro de la vida? Pues el nombre de todos aquellos que aceptan a Jesús y el nombre de los que ingresan al libro de la vida. Ellos son los que en estos momentos están en juicio. Déjeme aclarar esto: las personas que no aceptan a Cristo como Salvador, como su abogado, estas personas ahorita en estos momentos no van a ser llevados a juicio. Las personas que a través de todas las edades, desde el inicio, nunca aceptaron a Cristo, estas personas, sus nombres no son inscritos en el libro de la vida, y en el juicio investigador, previo a la venida de Cristo, sus nombres no van a ser llamados. Entonces, ¿quiénes son los que son llamados en el juicio de Dios? Bueno, 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 17, dice: porque es tiempo de que el juicio empiece por la casa de Dios. Y si empieza primero por nosotros, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al evangelio de Dios? Es decir, este juicio que inició en 1844, simplemente se están llamando los nombres de aquellos que aceptaron a Cristo como Salvador, que aceptaron la salvación que Dios ofrece. Por eso dice el apóstol Pedro: y los que no aceptaron a Cristo, ¿qué esperanza tienen? Pues ninguna. Ellos tendrán también, sus nombres serán llamados, pero ya después, y vamos a estudiar eso en otra oportunidad. En estos momentos solamente se llaman los nombres de aquellos que aceptaron a Cristo y realmente sus vidas van a ser evaluadas.
vamos a ser juzgados por nuestras obras. 1 Corintios 5:10 dice, porque es menester que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, sea bueno o sea malo. También en Mateo 12:36-37 dice, de toda palabra ociosa que hablaren los hombres darán cuenta en el día del juicio. Eclesiastés 12:14, pues que Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Todo lo que usted hace hoy es escrito en el libro de las memorias. Y si usted aceptó a Jesús, su nombre pudo ser inscrito en el libro de la vida. Pero déjeme decirle una cosa, su nombre también podría ser borrado del libro de la vida. ¿Sabía eso? Vamos a leer en Apocalipsis 3:5. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Es decir, la persona que no venza, la persona que dijo que aceptó a Jesús, pero hoy en día no está viviendo como se vivía en el tiempo, en el día de expiación, donde las personas afligían su alma, donde las personas clamaban por los pecados, donde las personas se arrepentían genuinamente. Si usted no está viviendo como el día de expiación, en este gran día de expiación, entonces al final su nombre podría ser borrado del libro de la vida. El día de expiación era un día para que las personas reconocieran a Dios, se consagraran a Dios, para reconciliarse con Dios, para afligir su alma por los pecados que se habían cometido. Estamos viviendo desde 1844 en el gran día de expiación. El juicio se está llevando a cabo. Se empezó con los primeros, desde Adán, ¿verdad? Desde el primer hombre, desde Adán. Y así se viene, cada caso se está analizando cuidadosamente. Primero con los que estaban en la antigüedad, ¿verdad? Los que habían fallecido, pues sus nombres se llaman en los libros y allí aparecen los registros de todas sus acciones, de las decisiones que tomaron. Y déjeme decirle, y termino con esto, no hay que tener miedo del juicio si Cristo es tu Salvador, porque abogado tenemos ante el Padre a Jesucristo el justo. Si Jesús es tu abogado, no debes tener temor del juicio, porque Jesús no pierde ningún caso. ¿Qué debemos hacer nosotros? Consagrarnos completamente a Dios, vivir completamente para Él, abandonar las prácticas de este mundo, no conformarnos a este mundo o no acostumbrarnos a lo que la sociedad llama bueno. Vivamos por las normas bíblicas, vivamos conforme a los mandamientos de Dios y que el Espíritu Santo pueda dirigir nuestras vidas cada día. Y si nosotros vivimos con Jesús, caminamos con Jesús, cuando nuestro nombre sea llamado allá en el cielo, en el santuario, en el juicio, cuando sea llamado nuestro nombre, tendremos un abogado que estará allí para interceder por cada uno de nosotros. Entonces, la invitación es que aceptes a Jesús si no lo has hecho, y si ya aceptaste a Jesús, aférrate a Jesús hasta el final. Que Dios te bendiga grandemente. Bueno, vamos a terminar con una oración. Vamos a orar allí donde estás. Oremos. Bendito Dios y Padre, gracias Señor porque nos has permitido estudiar tu palabra. Gracias Señor porque en tu palabra encontramos estas profecías tan exactas, tan perfectas. Todo se desarrolló conforme tú lo habías mostrado y creemos Señor que si hasta ahora has sido fiel en cumplir tus promesas, sabemos Señor que lo que aún falta, también lo vas a cumplir. Sabemos que si Cristo prometió volver, Él vendrá pronto. Oh Señor, que cuando eso acontezca, cuando ese día glorioso llegue, podemos nosotros estar listos para ir con Él a las mansiones celestiales. Que podamos ser vencedores, no por la fuerza que hay en nosotros, sino por lo que tú ya hiciste por nosotros. Todo lo suplicamos en el sagrado nombre de Cristo Jesús. Amén y amén y amén. Cualquier ser humano desearía estar. Gracias
gracias por habernos acompañado en un encuentro con Jesús. Escúchanos de lunes a viernes a esta misma hora y por esta misma emisora. Esperamos contar con su sintonía en la próxima emisión. Si tiene interés sobre nuestro programa, puede comunicarse al 9571-5981. Dios le bendiga.